Hola amigos, nos encontramos en Villa de Mazo, en la isla de La Palma. Estamos asistiendo al amanecer de un bonito día en el que vamos a realizar una interesante ruta de senderismo por el municipio. La silueta de Tenerife, y más concretamente de su cima volcánica del Teide, apenas se tomará un descanso en la jornada de hoy para dejar de mirarnos. Antes de darle movimiento a nuestros pies, nos acercamos a Breña Alta, al obrador de Víctor. Este amable pastelero mazuco, al que tuvimos el placer de conocer, quiso invitarnos a degustar sus delicatessen. Los jugosos donuts glaseados bien nos sirvieron para desayunar. Aquí se elaboran una variedad de productos de repostería que se terminan vendiendo en distintas pastelerías, así que nos sentimos unos privilegiados de poder tomarlos recién hechos. Justo después, regresamos a Villa de Mazo para vernos en el Mirador de las Toscas con Conchi, miembro del equipo del ayuntamiento, y Sandra, una dedicada colaboradora. Este lugar toma el mismo nombre de la montaña en el que se emplaza. Desde esta cota vamos a mostraros el desafío de hoy. En principio comenzaremos en las proximidades del Roque Nikiomu, a cuya cima subiremos, para luego descender toda esta vertiente entre distintas pistas y variados escenarios hasta llegar al faro de Arenas Blancas. Este fantástico mirador, además, es uno de los 16 que existen en la isla de La Palma para la observación astronómica. La Palma es destino Starlight desde 2017 debido a la calidad del cielo. Una señal ya nos indica la posición de la estrella polar, cuerpo celeste sobre el que gira el hemisferio norte. Exactamente, eso es lo que digo yo. Los paneles informativos que encontramos en el lugar nos ayudan a identificar las constelaciones por medio de planisferios. Y no solo eso, también nos hablan sobre la fauna nocturna que se deja ver por la zona. A continuación, nos trasladamos al punto de inicio del sendero. Nuestro consejo para esta ruta es que dejéis vuestro coche al final de la misma y que un taxi os lleve al principio para iniciarla. Hay multitud de senderos de La Palma en los que encontraréis esta solución como la más óptima. Esta isla es escarpada y para los trayectos de grandes desniveles y que no son circulares lo agradeceréis. Además, el servicio de taxi es estupendo y está más que acostumbrado a la afluencia de senderistas. Tras 20 o 30 curvas y unos leves cimbronazos de rally, llegamos a la montaña Los Guardias. Conchi y Sandra nos dejan en el cruce que viene del refugio del Pilar hacia los Canarios y del que parte otra pista hacia el Roque Nikiomu. Pues esta última, que toma la ruta PRLP16, es la que debemos seguir. De entrada, el camino ya nos revela una buena señalización. Y no hace falta ser muy avispados para darse cuenta de la exuberancia y variedad vegetal del entorno. A unos 600 metros descendiendo por esta pista, interceptamos un desvío que nos introduce en la Fronda. Bienvenidos a una de las zonas de la isla de La Palma en la que podéis dejaros envolver por los bosques de laurisilva. Esta masa forestal subtropical de tiempos inmemoriales es uno de los grandes reclamos naturales para todo senderista que desea disfrutar de ecosistemas palmeros únicos. Luego os contaremos algo más sobre ellos. Ahora el camino se bifurca para darnos la opción de subir al mogote rocoso del Roque Nikiomu. Y por supuesto, ya que hemos llegado hasta aquí, aceptamos la propuesta. Desde el desvío hasta la cima tan solo distan 200 metros, pero el perfil se endurece y llegará un momento en el que tenemos que realizar una pequeña trepada. Después, las copas de la arboleda por fin nos dejan ver el cielo, y paso a paso también el paisaje circundante. El Roque Nikiomu, a 1275 metros de altitud, ya se encuentra bajo nuestros pies. La balconada que hay desde aquí al flanco oriental de la isla es espectacular. De sur a este contemplamos las extensiones del municipio de Villa de Mazo. La montaña del Azufre y la montaña Oya Camacho son algunas de las cumbres volcánicas que despuntan en la orografía.
Dirigiendo la vista al norte, tras la playa del Hoyo y el aeropuerto, topamos con los dominios de Breña Baja, Breña Alta y Santa Cruz de la Palma. Por su parte, las notas acústicas que acompañan a toda esta maravilla visual flanqueada del azul del Atlántico son las quejas de algunas grajas, especie de ave endémica de La Palma, que no parece muy contenta de vernos en estas alturas. Nos despedimos del Roque Nikiomo y regresamos a la bifurcación para retomar la ruta para seguir descendiendo. El tramo que viene a continuación también es disfrutón. Laureles, fallas, musgos, líquenes, helechos y brezos, entre otras especies vegetales, sazonan este envolvente paraje natural. Los bosques de laurisilva ocupan el 25% de la superficie de La Palma. Los más conocidos son los que se encuentran al norte, en las rutas del Cubo de la Galga y Los Tilos. No obstante, si queréis descubrir uno menos masificado de turismo, no dudéis en adentraros en este. Para que estos bosques prosperen, tienen que darse unas condiciones climáticas muy particulares. Por un lado, las temperaturas medias deben ser suaves durante todo el año, en torno a los 15 y 20 grados. Por otro lado, en el ambiente debe predominar la humedad. En ese sentido, se trata de zonas con buen aporte de precipitaciones y que además reciben la ayuda de los vientos alisios para crear el efecto de mar de nubes que parece agarrarse a la orografía. El agua condensada de estas nubes va rociando poco a poco los suelos y la vegetación, ayudando a crear esta riqueza natural. Tras otros 600 metros descendiendo por estos frondosos pasillos, llegamos al lugar de Fuente Roque Nikiomo. El sitio es muy pintoresco, y en lo que parece ser la vivienda de un druida, hay dos nichos con la imagen de San Roque, un personaje religioso muy venerado en la zona y que sacan en romería en el mes de agosto. A escasos pasos de estos altares se hunde la tierra abriéndose la Cueva del Diablo. Esta oquedad tiene unos 20 metros de ancho por otros 10 de alto. En el interior se han encontrado viejos restos de cerámicas que utilizaban los habitantes del municipio para recoger y almacenar el agua que por aquí manaba. Debido al accidentado acceso, ni se nos ocurre bajar a echar un vistazo. Quizá lo hagamos algún día con el equipamiento adecuado. Reanudamos la marcha continuando el descenso hacia el noroeste. El firme y irregular escarpado se jalona por pequeños muretes de contención hechos a base de piedras. Después, la pendiente se suaviza sustituyendo los muros por un bonito pasillo de encimbas. Esta flor violeta es endémica de la isla de La Palma. Unos pasos deliciosos que no tardarán en percibir cómo la pendiente vuelve a aumentar su inclinación. Son los últimos metros del bosque de laurisilva. La espesura va perdiendo presencia, permitiéndonos sotear los alrededores donde el Roque Nikiomo es el principal protagonista con su singular resalte rocoso. Tirando de zoom, todavía podemos apreciar el vuelo de las grajas por los alrededores. A continuación, en el siguiente cruce, continuamos por la ruta PRLP16, pero esta vez por su variante punto 1, que nos dirige en principio hacia el sur, en dirección a la Salemera. ...400 metros más tarde, tomamos la ramificación que señaliza hacia la Sabina. El trazado navega entre fincas privadas por una cómoda pista que coloca frente a nosotros la montaña Vinijobre, de 1027 metros de altitud. Y si estamos atentos, podemos adivinar escorada a su izquierda la isla de Tenerife y su pico del Teide, que parece flotar entre las nubes. Las señales nos dirigen al Vinijobre, pero no para subirlo, sino para flanquearlo por su vertiente meridional. A nuestra espalda, el Nikiomo nos ofrece su cara más rocosa, mostrando un aspecto más apuntado.
Estas laderas del Benijobre que ahora recorremos van a caer con vértigo al barranco de San Simón. En la otra orilla de esta depresión observamos cómo retamas y vejequillos canarios amplían la gama de colores, disminuyendo con ello la dictadura de los verdes. Al poco, tomamos precauciones, pues la pendiente se acentúa por un tramo de tierra algo deslizante. Y después pasamos al otro margen del barranco por un firme rocoso. El itinerario ha ido rodeando la cara sur de la montaña Benijobre, escorándonos cada vez más hacia el este. Por estas latitudes, el paisaje se va viendo cada vez más transformado por la mano del hombre, La Sabina Salemera 5. debido a las necesidades ganaderas y agrícolas. No obstante, la exuberancia vegetal hace muy atractivo el caminar y el faro natural del Teide encumbra todavía más este trayecto. Estad atentos porque si las vistas a la famosa cumbre volcánica tinerfeña os hipnotiza demasiado, podéis saltaros el siguiente desvío. Escoltados por pequeñas hileras de muros de roca volcánica, la ruta continúa hacia el sur de la Sabina. Detrás, nos vamos alejando cada vez más del Parque Natural Cumbre Vieja. Delante, el Teide sigue deleitándonos con su presencia. Unos metros más tarde, el firme rocoso de esta pista pasa a ser de alquitrán. Por aquí llegaremos a La Sabina, uno de los barrios centrales del municipio de Villademazo. La reciente celebración de la Fiesta de la Cruz hace que el lugar todavía exhiba la decoración pertinente. En este rincón se muestra la cruz de Pedro Calero, aderezada con motivos florales y hojas de palma. El camino progresa calle abajo, encarando el barranco de las Cuevas, depresión que nos abre vistas al barrio de Malpaíses y al cono volcánico de la montaña del Azufre. Huertas de frutales y hortalizas dominan esta zona del paisaje agrario de la Sabina, orientados sobre todo al autoconsumo familiar. Un túnel nos permitirá salvar por debajo la carretera LP 206 para luego seguir disfrutando de esta campiña rural salpicada de ejemplares de arquitectura tradicional. El nicho de la Cruz de la Asomada sirve de excusa para dar un vistazo al paisaje. Desde aquí podemos otear las localizaciones costeras de San Simón y de la Salemera. En esta última se levanta el faro de Arenas Blancas, nuestro destino de hoy. Todavía nos queda un buen trecho que descender. Los siguientes 1.300 metros de ruta los afrontaremos por la carretera asfaltada camino La Sabina Malpaíses. Es un tramo con poca afluencia de tráfico, en el que podemos avanzar con relativa tranquilidad. Por aquí tendremos la oportunidad de ver otro nicho de cruz y disfrutar del balcón al Atlántico mientras nos dirigimos al sur. Con suerte también podremos ver un ejemplar de lagarto tizón, especie endémica de La Palma y Tenerife. Poco a poco, la carretera va orientándose hacia el este, introduciéndonos en la zona baja del barrio de Malpaíses. El azote del viento endurece el clima en estas latitudes, siendo el cultivo del viñedo y de algunos frutales los mejores adaptados a estas condiciones. Por su parte, las viviendas rurales tradicionales, junto con eras, aljibes, pajeros y algunos lagares, dan muestra del patrimonio etnográfico del lugar. El nicho de la Cruz de Eugenio Toledo nos sorprende justo antes de encontrarnos con un muro de contención. Seguidamente, rodeamos unas huertas vecinales para dar con la LP 2, vía que tendremos que cruzar para continuar.
Otro intervalo asfaltado nos conduce que hay abajo hasta el nicho conocido como Cruz de las Cantillas. Desde aquí echamos otro vistazo al barrio de Malpaíses, que se adapta a la pendiente y que todavía conserva vestigios arquitectónicos de su pasado más rural. Muchas de estas viviendas han sido acertadamente restauradas, manteniendo la esencia tradicional constructiva. La senda a la que nos han incorporado ahora las señales es más exigente debido al firme irregular en el que domina la piedra. De piedra son también los muros que delimitan el dibujo del trazado. Algunos son altos para contener desprendimientos de la aerografía, pero no lo suficientes como para evitar que la montaña del azufre deje de lucirse mientras avanzamos. Este cono volcánico mide unos 275 metros de altitud y fue declarado monumento natural en 1987. En realidad, todo este abrupto paraje está compuesto por antiquísimas coladas de lava, fruto de los procesos volcánicos que dieron forma a la isla de La Palma. Con la pérdida de altura, algunos perfiles se desnudan a nuestra espalda, como la montaña de Tirimaga y ciertas cotas del Parque Natural Cumbre Vieja, como el volcán Cabrito. Y al descubierto queda también el asentamiento costero de la Salemera y su peculiar faro, que durante el día resplandece por su blancura. Los últimos metros de este descenso son los más comprometidos. El firme se presenta pedregoso y además el desnivel se acrecenta. Prestad atención a vuestros pasos y no os despistéis por la singular vegetación del entorno, compuesta principalmente por verodes y tabaibas. Unos cuantos pasos más y conectamos con la carretera LP 217, vía que nos introducirá finalmente en la población de la Salemera. Las reducidas dimensiones del lugar hace que nos plantemos en un momento en el faro de Arenas Blancas. Este edificio de arquitectura civil fue creado en 1992. Mide unos 36 metros y su intensidad luminosa de unas 11.000 candelas alcanza las 15 millas náuticas. Terminada la ruta, nos basta un simple vistazo a nuestro alrededor para ser consciente del espectacular paraje en el que nos encontramos y todo lo que hemos descendido, unos 1.400 metros en unos 10 kilómetros. Al norte, el aspecto de la montaña de azufre es más impresionante si cabe, pues se rompe con vértigo hacia el Atlántico. Si la ruta os ha dejado exhaustos, aquí podéis disfrutar en primer lugar de buenos rincones para el baño, además de una coqueta playa. Y en segundo lugar, la Salemera es un sitio ideal para reponer fuerzas comiendo pescado fresco, pues sus habitantes han sabido sacar provecho de los recursos del mar mediante la pesca y el marisqueo. Ahora que lo pienso, no es un mal broche para finalizar la jornada. Hasta la próxima.